sí. Ah, bueno. Viva la fe, viva la esperanza, Viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Para eso son estas ramos, no solamente bendecirlos y hacer una crucecita y llevarlo a la casa. Es para recordar que Jesús hoy entra de manera triunfante a Jerusalén. Y nosotros no somos ignorantes como aquel pueblo, bien, que a pesar que recibieron a Jesús como el Señor, no lo asumieron en su corazón. Nosotros somos cristianos que sabemos que Jesús va hacia la victoria. Por eso debemos estar más alegres que aquella gente. Entonces hay que elevar las palmas con los cantos, hay que alegrarnos por este hecho, por este acontecimiento. Bien, por lo menos hoy. Que sea una parte de la celebración. Ya entraremos al misterio de la pasión y muerte del Señor. Nos alegramos, de verdad yo me alegro mucho verlos acá. Ya íbamos por 70 personas, bendito sea el Señor. Y así poco a poco, no saben lo que sentimos el año pasado, cuando nos tocó celebrar esto sin nadie. Y ustedes detrás, pues por supuesto, siguiendo pues gracias a la disposición de nuestro obispo, la transmisión que se hizo con bastante esfuerzo. Bendecimos al Señor porque nos reúne en su nombre, porque nos invita a abrir el corazón en esta celebración donde abrimos nuestra Semana Santa e invocamos su presencia diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a bendecir los ramos, levanten las mismas. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes, acompañados con júbilo a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, porque Él vive y ama por los siglos de los siglos. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y pareciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifíquenlo. Linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. ¿Por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se abandonó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. De pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molesta? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden poseerlos cuando quieren. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a envasar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde me predique el Evangelio, se acordarán también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encuentren un hombre que lleva un cántaro de agua, sígnalo y díganle al dueño de la casa en donde entré. El maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglará con divanes, preparándolos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y estando a la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito. Pero ahí de aquí se va a entregar al Hijo del Hombre, más valiera no haber sido.
Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, este es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se las dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de alancia, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de Olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: iré al pastor y desaparecen las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú puedes de todo, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, estás dormido, no has podido velar ni una hora. Velen, oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, y está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llevémoslo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y le apresaron. Pero uno de los presentes desavinó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes, enseñándole en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban,
pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy, y un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y como viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó, diciendo: Ni sé ni entiendo de lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretario, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblaban las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo.
Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, lo sujetó a un carrizo y se lo acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. De rodillas, por favor. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
sentarse. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de este texto del Evangelio que acabamos de escuchar, que relata la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, según el evangelista Marcos? Primero que tenemos a uno que estaba allí, bien, es un detalle importante e interesante. Marcos va a ser testigo de primera línea de la muerte de Cristo. No aparece su nombre, pero de manera extraña, en parte del relato, ocurre una escena que los exégetas explican, ese era Marcos, el joven que estaba y que seguía cuando prendieron a Jesús y que intentaron los soldados agarrarle, pero él, como andaba con simplemente una sábana, pudo zafarse y salió corriendo y huir en la oscuridad en el huerto de Getsemaní. Ese era Marcos, Juan Marcos, el que escribe el Evangelio después. Es el mismo también hijo, según la tradición, de la señora dueña de la especie de posada donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos. ¿Ok? Aparece este hecho ya más relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando hablan quién era esta señora, y pues se presume que era la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos, secretario de Pedro y también discípulo de Pablo y Bernabé. Este evangelista sugiere la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y lo que hemos leído en el texto del Evangelio de hoy son las últimas horas de Jesús en esta tierra. Comienza desde la preparación de la Pascua, pasamos por la última cena, después en el huerto del Getsemaní, allí en los Olivos, después viene el prendimiento de Jesús. Jesús es humillado, comienza ya prácticamente su agonía en manos de sus captores, porque es declarado reo de muerte, y una persona reo de muerte no tiene ningún derecho. Entonces puede ser maltratado, golpeado por parte de los soldados. En esta parte fueron los soldados del templo, no fueron los soldados romanos. Tiene su primer juicio, porque Jesús tuvo dos juicios ante el Sanedrín, pero esto no podían condenar a muerte, porque eso era simplemente algo propio del procurador romano, que era el gobernador, se llamaba Poncio Pilato, y ante el mismo que acabo de nombrar, ante las autoridades civiles y políticas que representaban al Imperio Romano, que había subyugado aquella región. Bien, después está la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, y pasa su camino hacia el Gólgota. En el Gólgota lo crucifican y muere. Bien, pero en tiempos de Jesús había muchas crucifixiones. ¿Qué tiene esta de diferente? ¿Ok? Que llevó a proclamar a aquel centurión romano. Todo lo que nos trae el Evangelio de San Marcos tiene ese propósito: poner en nuestro corazón, que nuestro corazón pueda clamar, como hizo el centurión romano, que Jesús es el Hijo de Dios. A eso apunta todo el relato de la pasión. Pero como les comentaba, ¿qué diferencias encontró este centurión para poder llegar a esa conclusión y que su mente y su corazón comience a transformar para que su vida sea diferente? Ahora no según los parámetros del mundo, sino desde la buena nueva del Evangelio que Jesús presenta y que hoy dice: este hecho será proclamado en todas partes. Bien, bueno, la crucifixión o la cruz era una manera de morir sufriendo. No fue inventada por los romanos, fue inventado ya por otros pueblos, pero sí fue perfeccionado por ellos. Y morir sufriendo en una agonía de 3 o 4 días. Hay relatos, hay crónicas al respecto de gente que fueron condenados a la cruz y que allí duraron 3 o 4 días padeciendo un dolor insoportable, hasta que llega un momento que ya no pueden respirar, y los espasmos que le produce el hecho de la posición que están llevando lo llevan a la asfixia mecánica, y que termina por morir aquella persona.
O sea, es una muerte horrenda, horrible. Y el mensaje es claro. Mira, si tú te sublevas ante el Imperio Romano, esto te va a pasar. Bien, esto es lo que te va a ocurrir. La crucifixión era un castigo dedicado a los esclavos rebeldes y a todo aquel que se ponía dentro al Imperio Romano. Un ciudadano romano era muy difícil que fuera condenado a la cruz, más no los que no eran ciudadanos. Pobre, porque nosotros somos residentes, ¿verdad? Pero en aquel momento, por ejemplo, Pablo no fue crucificado a diferencia de Pedro. Pablo fue, ¿qué pasó con Pablo? A ver, ¿quién me dice? Lo decapitaron. Allí está una iglesia dedicada en Roma de las Tres Fuentes. Y entonces en ese lugar, ¿por qué? Porque Pablo era ciudadano romano. ¿Ok? Él no podía padecer esta muerte que era tan horrenda. Era horrenda. Es más, la gente no soportaba mirar a sus seres queridos en ese dolor. Imagínense lo que causó en el corazón de María aquello. Por eso tenía que el Imperio Romano, después de condenar a la persona a muerte en una cruz, poner un pelotón, y eso explica por qué ahí había un pelotón de soldados para cuidar que la gente no intentara bajar los cuerpos del condenado o darle una muerte rápida. ¿Ok? O sea, era para la gente que quería a aquellas personas, era insoportable ver morir a los suyos de esa manera. O sea, lo que Jesús sufrió fue la peor de las muertes. Ahora tenemos, según el relato de Marcos, que Jesús murió, ¿cuántas horas duró en la cruz? ¿Quién dice? No todos a la vez, no los escucho. Eran las máscaras. 3 horas. 3 horas. Dice el texto, era al mediodía y a las 3 de la tarde Jesús gritó. ¿Ok? ¿Por qué Jesús duró tan poco tiempo en la cruz? Porque Jesús fue flagelado antes por los soldados romanos, no los guardias del templo. Y el que era el encargado de flagelar a los condenados a muerte era el soldado de menos rango. Nuestro deacon pertenece a la policía. ¿Y tú tienes qué rango, deacon? Ajá. ¿Qué rango tienes como es patrullero? No sé a qué punto, pero todo el mundo que vive en la vida militar sabe que está por encima puede humillar al que está por debajo. Y en aquel tiempo muchísimo más. Entonces es una cadena de humillación en parte, de que si yo soy sargento humillo al que es cabo, y si yo soy cabo humillo al que es soldado. Y así. Entonces el encargado de flagelar a las personas que se les daba este castigo eran los soldados que no tenían ningún tipo de rango. O sea que había recibido humillaciones desde que está más arriba hasta que está más abajo. Entonces imagínense la descarga de violencia y de producto de la frustración que este hombre que tenía hacia los condenados. Una cosa que es muy bien relatada, aunque algo exagerada, en la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Bien. Y es cierto, las formas que tenían de castigar los romanos con la flagelación era terrible. Los judíos no, los judíos daban un castigo de 39 azotes, no podía ser más. Ellos no se permitían 40 porque no era para matar, sino para castigar. Pero los romanos podía ser incontables las veces con que al Señor le desgarraron su piel, porque los látigos que usaban tenían al final unas puntas de hierro. Si alguna vez van ustedes allá a Turín, en Italia, pueden ver, cuando visiten el manto de Turín, ahí están los látigos que usaron con Jesús, históricamente demostrado. Bien, se clavan en la piel y cuando tú haces este movimiento para extraer el látigo, desgarra la piel de la persona. Por eso el maestro no murió de asfixia, el maestro murió desangrado. Y murió tan rápido, porque un hombre joven como Jesús y fuerte, murió relativamente rápido, producto de la flagelación que había sufrido de parte de los soldados romanos. Ese castigo tan terrible que le habían propiciado en su cuerpo
al santo y al inocente de Israel. ¿Ok? Así. Es más, dice el relato de San Juan que de su corazón manó fue agua y muy poca sangre, porque ya no tenía sangre que derramar. Se explica este hecho. Entonces, lo más seguro es que es por eso que Jesús murió y no asfixiado como los demás, que duraban 2 o 3 días allí. O es más, a veces los soldados cansados ya de mirar el sufrimiento de esta gente para adelantar rápido la muerte, y eso lo vamos a ver el día viernes con el relato de San Juan, ellos quebraban las piernas de los crucificados, de manera que, claro, tú para no asfixiarte, mientras que te puedas sostener de los pies, porque entonces, mientras que puedas hacer esto, no te asfixias, pero ya cuando los pies caen y ya no pueden sostenerte, empieza la asfixia y los espasmos que van a provocar tu muerte. Entonces, los soldados que hacían, quebraban los pies de esto para adelantar rápidamente. Eso dicen que con Jesús no hicieron, sí lo hicieron con los otros 2 que estaban crucificados con él. Eso pasaba en ese tiempo, eso era lo que ocurría. Eso era una muerte sádica para decir, hey, si te metes conmigo, ahí está cómo vas a sufrir. Ni siquiera tenían aquellos hombres y mujeres condenados a la cruz el consuelo de decir que, bueno, vamos a tener una muerte rápida como se le da hoy ahorita a un condenado, producto de cosa que no estamos de acuerdo ninguno de nosotros, bien, como cristianos católicos, producto de la pena de muerte. Bien, entonces ni siquiera ese consuelo tenían, vamos a darle una muerte rápida, sino era una muerte sufriendo. Pero qué extraño tiene esta crucifixión que se le dio a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Es que, fíjense que el Evangelio según San Mateo relata de que los otros 2 que estaban allí con Jesús insultaban a Jesús. Porque eso pasa con un condenado y que había sufrido de esa manera. ¿Ok? Jesús, que no muere asfixiado, murió gritando, pero murió orando. Ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el salmo que hoy leímos. Eso es Jesús orando en el momento de su calvario. Es un Jesús entregando su vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es un Jesús perdonando. Perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Es un Jesús entregando incluso a su propia madre para que nosotros, como regalo a la humanidad, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Esto fue lo que terminó por conmover a aquel hombre que había visto muchos ejecutados, porque era normal. Bien, es más, las crucifixiones se hacían en los cruces del camino, se hacían en las entradas de los pueblos, para que todo el mundo lo viera, y siempre había un pelotón de soldados, como ya les mencioné. Entonces, este hombre quizás había tenido decenas de ejecuciones como esas, y lo conmueve que Jesús no murió maldiciendo, porque aquel que le habían dado golpes, salivazos, burlas, y lo habían crucificado, tanta carga negativa, tanta carga sobre él, malvada, tanta carga de injusticia, Jesús muere amando. Y a eso es que nos invita la Semana Santa, que tú y yo podamos conmover nuestro corazón, hacerlo vibrar por lo que Jesús ha hecho por nosotros en toda esta fiesta que vamos a vivir. ¿Estás dispuesto tú a peregrinar y a mirar a Jesús y adentrarte en su corazón lleno de amor por la humanidad, entregando su propia humanidad para salvar la nuestra en esta Semana Santa? No nos quedemos solamente con este día. Tenemos que comenzar a recorrer este paso del Señor. Por eso se llama Pascua, Pashá, paso del Señor. Este paso del Señor. Y como decía San Agustín, tengo miedo al Dios que pasa y que me puede dejar. Que no te deje el Señor. Que puedas tú venir a misa el jueves, el viernes y celebrar con alegría su resurrección, que es el día más importante de todo este tríodo pascual que vamos a celebrar desde el jueves por la tarde. Porque Jesús nos ama. Y que nosotros con el soldado romano, aquel, podamos decir, verdaderamente
Este era el Hijo de Dios que ha hecho tanto por mí. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por esta causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanos, a Dios que nos ama, elevemos nuestras súplicas. Para que los sucesores de los apóstoles obedientes al llamado de Jesús reciban la gracia de llevar su cruz con humildad en el mundo. Roguemos al Señor. Para que los dirigentes locales y nacionales defiendan los derechos de los prisioneros, sobre todo los que quienes fueron acusados injustamente. Roguemos al Señor. Para que todos los que enfrentan una crisis de fe encuentren la esperanza renovada en los ritos, escrituras y oraciones de Semana Santa. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para que las personas que se encuentren cerca de la muerte tomen la cruz de Jesús y sean levantadas en gloria ante el rostro de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para que todos los miembros de esta asamblea celebren esta Semana Santa con fe renovada. Roguemos al Señor. Y por las intenciones que cargamos dentro del corazón. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, tú nos llamas a cada año a recordar la entrada triunfal de tu Hijo a Jerusalén y celebrar la pasión, muerte y resurrección. Escucha nuestras oraciones y danos la gracia de seguir a Cristo incluso a su cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con nuestras manos ya cansadas y nuestros pies de tanto andar, venimos hoy a presentarnos, Señor, ante tu altar. Es nuestra ofrenda, nuestro canto, una oración universal que te queremos ofrecer hoy, Señor, para que nos puedas perdonar y así con el vino y con el pan
nuestras vidas puedas cambiar, y así con el vino y con el pan, Cristos nuevos seamos para la humanidad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es de ustedes y que es mío sea agradable a Dios Padre todo bondadoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Padre nos atraiga a tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con las voces de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Es por eso, Señor, que te pedimos que santifiques con tu Espíritu estos dones que hoy hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús. Él es Hijo tuyo y es Señor nuestro, porque Cristo, la noche en que iba a ser entregado, tomó en sus manos el pan, te dio las gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio las gracias y bendiciéndote lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el
sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Yen Tamayo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María nuestra Madre, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, como hijos de Dios nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, mis hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta comida con Él. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Padre, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La misa terminada, vamos en paz a vivir, a servir y amar al Señor. Demos gracias a Dios.